Buenos días a todos. Vamos a comenzar el seminario de la Academia de Biología Marina. En esta ocasión va a presentar el doctor Vladimir de Jesús Bonilla. Vladimir es biólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, donde obtuvo el doctorado en ciencias biológicas. Su investigación se ha enfocado en la sistemática, biogeografía y evolución de vertebrados y invertebrados, utilizando un enfoque integrador que combina datos morfológicos, genéticos, genómicos y ecológicos. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en la delimitación de especies, estudios filogeográficos, genómica de poblaciones y filogenómica, aportando el entendimiento de los procesos que generan y mantienen la biodiversidad en distintos grupos animales. Actualmente está desarrollando una estancia postdoctoral en el sector, donde estudia los factores de paisaje marino que moldean los patrones de diversidad genómica en los peces del Golfo de California. Este, Vladimir, buenos días. Adelante, puedes compartir tu pantalla. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, David, y muchas gracias a todos y todas por estar aquí. A continuación, les voy a platicar un poco sobre, bueno, los resultados que he obtenido como parte de un proyecto postdoctoral que realizo en el laboratorio de genética molecular con el doctor Fausto Valenzuela, y que se titula Estructura poblacional, historia evolutiva y vulnerabilidad de los peces criptobentónicos en el Golfo de California. Es un estudio que trata justamente sobre pues a grandes rasgos sobre la diversidad, ¿no? O sea, como tratar de en- entender, encontrar y pues dilucidar como pues si existe población, estructura poblacional en la comunidad de peces criptobentónicos y qué la influye. Como sabemos, durante los años recientes, el cambio de las tecnologías de secuenciación nos ha permitido incorporar análisis que, bueno, que han aumentado los marcadores genéticos que utilizamos a la escala de miles, decenas de miles o cientos de miles de marcadores genéticos para los análisis, inaugurando lo que ahora denominamos la era genómica, ¿no? En este caso, como corolario de esto, bueno, está la genómica de poblaciones, que bueno, es el uso de estos datos para analizar la variación, y comprender la variación genética y comprender los mecanismos de selección, deriva genética, mutación y flujo genético implicados en la variedad del genoma y de las poblaciones. En este nivel de datos es tanta la información que incluso podemos distinguir aquellos marcadores genéticos que se diferencian particularmente del resto, ¿no? O sea, es decir, los que se denominan marcadores outliers, los cuales se considera, hipotetiza que pueden tener una señal potencialmente adaptativa, ¿no? O sea, pueden ser indicadores de selección. Ahora bien, esta cantidad de información genómica también tiene un parte de los análisis, es que nos podemos eh, asociarla a las variaciones ambientales, es decir, podemos ver cómo estas variaciones genéticas están asociadas con condiciones ambientales específicas, y eso nos permite vislumbrar cosas que no podíamos ver simplemente con los marcadores puntuales, por ejemplo, cuestiones de adaptación local relacionada con estas variables ambientales. ¿Y cómo podemos modelar estas asociaciones genómico-ambientales? Bueno, podemos también tener información sobre la capacidad de resiliencia de las poblaciones frente a cambios ambientales, ¿no? Y cómo se comportan en gradientes ambientales. Un, un concepto bastante interesante en este aspecto es el genomic offset. Es aquella medida de desajuste genético entre la arquitectura genética actual y las condiciones ambientales futuras. Imaginamos en esta parte, en esta figura de la esquina superior derecha, pues imaginamos que existe una composición genética dada en un ambiente dado, ¿no? La composición genética actual en las condiciones
ambientales actuales. Si esas condiciones ambientales cambian, entonces los organismos tendrían que cambiar su composición o arquitectura genética para adaptarse a las nuevas condiciones ambientales. Y entre mayor sea ese cambio, pues tendrán que cambiar aún más los organismos, su arquitectura o composición genética para adaptarse a esas nuevas condiciones. Si es demasiado este cambio, bueno, los organismos pues, pueden estar en una condición de vulnerabilidad, ¿no? O sea, puede ser quizás demasiado el cambio que necesiten que no lo logren, ¿no? O sea, pueden estar como en una situación de vulnerabilidad. También otra de las herramientas que, bueno, nos ayuda como a analizar estos patrones de diversidad es el modelado de nicho ecológico, los cuales integran los requerimientos específicos de cada especie para prevalecer en un área, ¿no? Para estar en el hábitat adecuado. Además, estos modelos de nicho ecológico pueden proyectarse bueno, pueden hacerse según las condiciones actuales, pero también pueden proyectarse tanto a las condiciones del pasado, existen capas climáticas del pasado, y también a las condiciones del futuro. Por ejemplo, también hay capas de condiciones ambientales predecidas para diferentes escenarios de cambio climático y en diferentes tiempos. Estas herramientas, tanto las de asociaciones económico-ambientales como de modelado de nicho, bueno, han sido utilizadas para tratar de explicar los patrones de biodiversidad que podemos encontrar en diferentes organismos. Les pongo solamente un par de ejemplos de cómo pueden ser utilizados. Por ejemplo, este análisis de diferentes aves endémicas de la región del Pernambuco, que es como esta parte de Brasil, fue un estudio en el cual se pusieron a prueba diferentes hipótesis. Se pensaba que las cuencas del río Amazonas podrían ser el origen de los endemismos de ciertos grupos de aves, pero una hipótesis alternativa era la existencia de reflujos pleistocénicos, es decir, que cuando hubo los eventos de glaciación, las distribuciones de diferentes grupos de aves se retrayeron y entonces eso provocó diferenciación genética, pues generando endemismos en esa región. Y bueno, encontraron que justamente la hipótesis de los refugios pleistocénicos era la que era apoyada por la evidencia, más que por la división por las cuencas del río Amazonas. También, como se pueden hacer estas asociaciones genómico-ambientales, pues podemos hacer predicciones, es decir, podemos eh, modelar cómo la variación genética responde a las variaciones ambientales, ¿no? Y lo podemos hacer en el presente. Este es un estudio del Canario del Manglar en Canadá y Estados Unidos. Lo que hicieron fue, pues, colectar diferentes localidades, que son los puntos negros, y hacer estas asociaciones genómico-ambientales. Es decir, encontraron con qué factores ambientales estaba más relacionada la variación genética que encontraron. Y además de hacer esta asociación, lo que se puede hacer es predecir, es decir, como ya sabemos cómo se comportaría la diversidad genética en función de las variables ambientales, aunque no tengamos puntos colectados, sí tenemos capas climáticas de las cuales podemos saber qué condiciones ambientales existen y entonces podemos modelar la diversidad genética relativa que podríamos encontrar en estas zonas, ¿no? Y en los escenarios de cambio climático podemos proyectar, ¿no? Esa diversidad genómica esperada y ver si va a haber esto, ¿no? Como el genomic offset, es decir, si va a haber como un desajuste entre las diferentes composiciones genéticas o arquitectura genética de los organismos, ¿no? Y mientras mayor sea ese desajuste, bueno, serán más vulnerables las poblaciones de los organismos, ¿no? En este caso, como pueden ver en este mapa, bueno, los puntos negros son los colectados y secuenciados, y ya después todo el color que podemos ver aquí es la composición genética relativa esperada de la extrapolación del modelo. Es decir, pues cada píxel podemos predecir la composición genética que podríamos encontrar. Básicamente, entre más parecido sea el color, es que organismos en esos lugares serían más parecidos genéticamente. Por ejemplo, este verde claro, bueno, sería como un grupo genético y aquí este verde oscuro sería otro grupo genético. Y eso lo podemos hacer también
en condiciones ambientales, en condiciones, en organismos marítimos. Este es un ejemplo con gusanos tubículos, Galeolaria caspitosa y Geminonea, en las cuales hicieron esto, como hacer esta modelación de la diversidad genómica en función de las variables ambientales en el presente y después proyectarla al futuro en diferentes escenarios de cambio climático. Lo que encontraron es que efectivamente hay vulnerabilidad genómica, es decir, cambiaría el ambiente y los organismos tendrán que cambiar su composición genética para adaptarse a las nuevas condiciones, pero lo que encontraron es que, bueno, hay diferencias. Quizá una de las especies puede ser como más resiliente a estos cambios genómicos y otra puede ser más estos cambios ambientales y otra especie puede ser pues más sensibles, ¿no? Es decir, como que los cambios ambientales afectarán más su composición genómica. Y ahora bien, para llevarlo al contexto, bueno, del Golfo de California, que, bueno, es una región una región marina muy biodiversa, con altos niveles de endemismo y que tiene una historia geológica compleja, ¿no? O sea, el Golfo la- su formación empezó hace unos 5 millones de años y se completó la apertura total hace 4 millones de años. Pero dentro de las diferentes hipótesis y escenarios geológicos que se han reconstruido para el Golfo, bueno, está la existencia de diferentes canales marítimos que en su momento dividieron a la península, provocando, se hipotetiza, generando eh, me, ¿me oyen? Me salió un anuncio raro. Sí, te escuchas, Vlad. Ok. Provocando diferentes patrones eh, de estructura genética que se han observado tanto en organismos terrestres como marinos, ¿no? Entonces, parte de la historia de la estructura poblacional en algunos organismos, bueno, tiene que ver con esta historia geológica del Golfo de California, pero también en una escala de tiempo más contemporánea, es decir, en el ahora, en el presente, bueno, es un área con altos gradientes, con un alto gradiente ambiental, es decir, tanto a niveles como latitudinales como de estacionalidad, bueno, hay diferencias y gradientes en diferentes condiciones ambientales como la temperatura, la salinidad, la producción primaria y diferentes nutrientes que se pueden encontrar, ¿no? En los océanos, bueno, en el Golfo de California. Además, bueno, es también un área compleja en términos oceanográficos, ¿no? Con corrientes y giros estacionales que también pudieran estar influyendo a la estructura genómica de los organismos que habitan el Golfo de California. Y es tan compleja tanto la historia geológica como los gradientes ambientales dentro del Golfo de California, bueno, que hay diferentes regionalizaciones, ¿no? O sea, que se pueden basar en biomas, en grupos taxonómicos. También recientemente hay como unas propuestas puramente con datos ambientales, pero que a grandes rasgos dividen digo, a veces se parecen estas regionalizaciones en el norte del Golfo de California, el centro del Golfo de California y sur del Golfo de California. Es decir, esta área compleja y muy interesante geológica y ambientalmente, pues se presta para hacer estudios de cómo estos elementos del paisaje marino influyen en la estructura poblacional de los organismos. Y un grupo de organismos muy interesantes son los peces crípticos, ¿no? Que, bueno, son estos peces que por sus características de coloración y comportamiento como que se confunden, ¿no? En los arrecifes. Por eso se llaman crípticos, ¿no? Porque, bueno, son de ciertos colores y tienen cierto comportamiento que, bueno, pues no se ven, ¿no? A simple
simple vista, ¿no? Son crípticos, son pequeños y son un componente muy importante de los arrecifes. Diferentes autores proponen que pueden llegar hasta 5%, llegar a representar hasta el 50% de la diversidad específica de los arrecifes y también un componente de biomasa muy importante, ¿no? Y bueno, tienen diferentes características interesantes como parte de la cadena trófica, son muy interesantes en cuestiones tróficas, algunos son organismos modelos y bueno, también plantean patrones biogeográficos interesantes, ¿no? Son un grupo muy interesante. Entonces, pues nos preguntamos, ¿qué características ambientales y oceanográficas influyen en la diversidad genómica y la estructura poblacional de las especies de peces criptobentónicos, ¿no? Y para empezar a responder esta idea, tomamos 3 especies de peces crípticos del Golfo de California para intentar dilucidar primero si hay o existen patrones de estructura genómica, determinar dentro de esta variación cuál sería neutral y cuál tendría esta señal adaptativa. Y a partir de estos datos, determinar la influencia del paisaje marino, en particular los factores ambientales y demográficos, ¿no? Que pudieran explicar esta variabilidad, si la encontráramos, ¿no? Ahorita vamos a ver. Y también, pues como corolario de esto, pues ver las implicaciones que tienen para el cambio climático, ya que podemos hacer las asociaciones genómico-ambientales. Entonces, tomamos 3 especies de peces crípticos. Una es el Achatinus puncticulatus, o también llamado gobio de cabeza roja, que se distribuye en el Océano Pacífico Oriental, pero se ha propuesto con datos genéticos que podría ser un complejo de especies y que una de esas especies correspondería al clado que está en el Golfo de California. Es decir, bueno, sería una especie endémica, ¿no? También el caso de Cactemblemaria crockeri, que bueno, esa sí se reconoce como endémica del Golfo de California, pero con datos genéticos se ha visto como cierta estructura y la propuesta no formalizada solamente se comenta de que pudiera representar 2 especies. Más adelante como que veremos esta parte, ¿no? de la estructura que existe. Y también Cocodrilitis gracilis, que es una especie poco conocida, pero que, bueno, revisiones taxonómicas indican que podría ser también una especie endémica del Golfo de California. Entonces, les voy a contar lo que hemos encontrado en 3 tiempos, ¿no? Primero, la estructura poblacional actual. Después, a esa estructura poblacional actual, pues darle esta parte del marco histórico, ¿no? O sea, pues sí encontramos eh, lo- a través de datos de muestras actuales, pero vamos a enmarcar en un contexto histórico, ¿no? Y después las implicaciones del cambio climático. Vamos primero con la estructura poblacional actual. Se hizo una colecta de estas 3 especies a lo largo del Golfo de California de la manera más representativa que se pudo. Y bueno, estas son las localidades de colectas para las 3 especies y los individuos colectados. Es un número, pues, que funciona para estudios de genómica de poblaciones, tanto de localidades como de individuos, y mediante técnicas de representación reducida del genoma, es decir, con la técnica de DDRAT, obtuvimos marcadores genéticos, en particular SNPs. Hicimos diferentes análisis para determinar cuáles de estos SNPs tendrían señal adaptativa, y bueno, aquí están los datos, ¿no? Obtuvimos de 3,000, bueno, de casi 4,000 a casi 9,000 SNPs, ¿no? De esos, una proporción pequeña, bueno, son outliers, ¿no? Es decir, tienen señal adaptativa. Y lo hicimos con unos algoritmos que nos permiten, en este caso en particular, que esos outliers, analizarlos en función de variables ambientales, ¿no? Es decir, estos outliers tienen cierta relación con las variables ambientales. Y encontramos, al hacer análisis de conectividad genética, bueno, que en general hay una conectividad genética, pues débil y sin un patrón, digamos, consistente, pero lo que sí encontramos es que de manera muy general, las localidades de colecta, las localidades colectadas del norte y las del sur tienen, digamos, como cierto flujo de migración entre ellas, eh, intrarregionalmente, pero ya no tanto interregional, ¿no? Ya es como menos la migración entre las localidades del norte y del sur. Ahora bien, utilizamos diferentes técnicas para medir la estructuración
genética. Una de ellas es basada en componentes principales que maximiza la separación de la variabilidad de la variabilidad en el espacio genómico, ¿no? De los individuos, como que maximiza la agrupación. Y lo que obtenemos, estos son los datos de la Catenatus puncticulatus. Lo que vimos en general es que hay una estructuración norte-sur, ¿no? O sea, como que sí hay como agrupaciones de la variación genómica en las diferentes localidades de norte a sur, ¿no? O sea, como que sí forman como grupos. Y esto, del lado izquierdo está la variación neutral y del lado derecho está la variación adaptativa. Y esta agrupación norte-sur es mucho más evidente con los outliers, ¿no? So- en este caso, ¿no? Aquí está como un grupo del norte, un grupo del sur, y muy interesante, un grupo intermedio que parece definirse bastante bien y mejor con los outliers. Si pueden ver aquí en la variación neutral, bueno, sí es un grupo, sí existe ese grupo intermedio, pero pareciera ser una mezcla entre ambos. Pero ya con los outliers, pues parece que tiene como su propia identidad y agrupación genómica. Y ese patrón es, digamos, de manera general, pues consistente para las otras especies, con Acanthablemaria crookeri, también con los marcadores neutrales, encontramos como agrupaciones norte-sur en el espacio genómico que se maximizaba o se delineaba más con los marcadores outliers. El mismo caso con Cocodrilictis gracilis. Hay ciertas agrupaciones con los marcadores neutrales de norte a sur que parecen delinearse más con los marcadores outliers, es decir, con los potencialmente adaptativos. Entonces, ya tomamos esa señal adaptativa y lo que hicimos es modelarla, ¿no? Utilizamos un análisis que se llama Gradient Forest, que lo que hace es modelar la asociación entre la variación genómica adaptativa en este caso y los gradientes ambientales. Recuerden, tenemos solamente unas localidades de colecta, pero como ya tenemos modelada cómo se comporta la variación genética en función de las variables ambientales, podemos extrapolarlo, ¿no? Y es decir, aquí cada píxel es el resultado de esa extrapolación. Es decir, para las tres especies son estos los mapas que obtenemos. Y básicamente, entre más parecido sea el color, si colectáramos individuos ahí, su composición genética sería más parecida, entre más parecida sea el color de los píxeles, ¿no? Y podemos ver a grandes rasgos lo que hemos visto, ¿no? Como esta estructuración norte-sur, es decir, aquí como por las grandes islas están como cierto grupo, en este caso en Pocotilcos puncticulatus es pues cierto color verde, hay un color morado en el Golfo, en el Golfo Central, y un color, pues digamos, más hacia rojo, café, hacia el sur del Golfo de California. Interesante, si ven del lado del Golfo de la parte continental, bueno, hay otro color, ¿no? Que pudiera ser un color azul. Eso, una predicción sería que si pudiéramos colectar de ese lado individuos, serían un grupo genético distintos a los que tenemos del lado de la península, ¿no? Es como una de las características de este análisis que puede predecir la composición genómica esperada, composición genómica relativa esperada. Y también nos permite ver qué variables ambientales tienen mayor importancia relativa en la composición genómica. En este caso, para las tres especies, a grandes rasgos, es las variables relacionadas con la temperatura, ¿no? Sobre todo la temperatura el rango de temperatura, ¿no? De la superficie del océano. Para las tres especies es muy consistente ese patrón y se ve para las tres está a grandes rasgos así como esos grupos, ¿no? Uno del norte, uno del sur y ahí también en medio otro. Ahora bien, pues tenemos, como luego se comenta, ¿no? Como la foto de la estructura, sí hay, bueno, ya como una de las preguntas era si había estructura genética, bueno, sí la hay. Y entonces la siguiente parte fue tratar de entenderlo en términos históricos. Hicimos análisis de reconstrucción
de relaciones filogenéticas con métodos bayesianos y encontramos ya no solamente que, bueno, sí existen estos grupos en el presente, pero también tienen una dimensión histórica, ¿no? También responden a procesos de diversificación. Aquí los podemos ver, ¿no? O sea, ya no es solamente como la agrupación actual, sino ya un árbol, este tipo de árboles, el encigrama, bueno, da una dimensión histórica, ¿no? Es decir, como que son productos de eventos de diversificación. Y eso lo podemos encontrar para las tres especies. Digo, no es exactamente igual, pero es un patrón general de una estructura donde hay un grupo del norte, un grupo del sur y uno allí en medio, ¿no? Para las tres especies. Entonces, bueno, otro de los análisis que hicimos es poner a prueba, pues, diferentes escenarios, ¿no? Eh, pues pusimos a prueba, comparamos diferentes escenarios y ver cuál era el más probable según nuestros datos, y básicamente pusimos esto, ¿no? Colonización norte-sur, es decir, como que una especie fue ancestral estaba en el norte y digamos como que fue migrando hacia el sur. El caso inverso, una especie, un grupo, una población ancestral que, bueno, fue como migrando, ¿no? Hacia el sur. Y otra, muy interesante, que es una divergencia, es decir, que había una población en el Golfo de California que en algún momento tuvo un evento por el cual divergió, se separó esa población, se diferenciaron genéticamente y después desaparecieron las condiciones que las separaron y se juntaron y entraron en contacto secundario y están mezclándose, digamos, como que en la zona del centro. Y otro escenario que es que siempre han estado ahí como esas tres poblaciones, ¿no? Es más como una hipótesis nula para poner a prueba. Y lo que encontramos fue que el escenario más apoyado para las tres especies fue ese, en el que ocurrió una diversificación antigua y que después desaparecieron las condiciones que provocaron esa diversificación y que actualmente hay un contacto secundario en la parte central del Golfo. Eso para las tres especies lo recuperamos y también podemos obtener algunos parámetros demográficos, pero creo que me detendré como en dos, los más interesantes, que es que esa diversificación se data como entre 1 y 2 millones de años y que el contacto secundario está datado más o menos entre los 100.000 y 400.000 años, ¿no? Es decir, como que son los tiempos, ¿no? En los que pudieron ocurrir los fenómenos de diversificación y de contacto secundario. Y ahora bien, como que, ok, pues, ¿qué pudo haber pasado? Están esa hipótesis de los canales que dividieron el Golfo de California, pero son muy controversiales, ¿no? Porque al parecer no hay pruebas geológicas. Otra hipótesis alternativa es que pudieron existir refugios que los eventos de glaciación pudieron provocar la reducción del hábitat, y se contrajeron las poblaciones y después en los periodos de interglaciación, bueno, desaparecen esas condiciones y entran en contacto de nuevo las poblaciones, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer modelos de nicho actual y también con las condiciones del último máximo glacial, es decir, hace 20.000 años, ¿no? 22.000. Lo que encontramos es que en efecto, aquí podemos ver la proyección del nicho ecológico para un mapa de distribución potencial actual. Hay un continuo, ¿no? A lo largo de la costa de la península y con los datos del último máximo glacial, bueno, hay una discontinuidad, ¿no? De esa distribución, es decir, como que sí cortó de alguna forma la distribución y se redujo. Hay datos que para algunos organismos marinos se pudo haber reducido hasta el 95%, ¿no? La distribución durante los eventos de glaciación. Y bueno, encontramos que en efecto hay una reducción de la distribución y al tratar de encontrar como zonas estables entre ambos escenarios, entre el actual y el del último máximo glacial, encontramos que, bueno, hay unas zonas bastante específicas que, bueno, se han mantenido con estabilidad a lo largo de esos periodos, ¿no? Que pueden ser hipotetizados y propuestos como refugios. Y eso lo encontramos para las tres especies, o sea, también para Croqueri, hubo reducción del hábitat y discontinuidades y ciertas regiones como refugios. Lo mismo para Cocodrilictis gracilis. Ok, entonces tenemos la distribución, la estructura genómica, estructura poblacional actual. Parece que hay un marco histórico influido por los eventos de glaciación, pero ¿qué va a pasar en el futuro? Podemos hacer
lo mismo que hicimos de estas extrapolaciones del modelo, pero ahora con las capas ambientales del futuro y ver si hay mucha diferencia entre la composición genómica relativa y si entre más diferencias haya, entre más desajuste, bueno, entonces esos organismos pueden estar en mayor vulnerabilidad genómica, ¿no? Tendrían que cambiar más genómicamente para adaptarse. Y estos son los mapas. Tenemos para la década de 2050, para un escenario intermedio y para un escenario, el 5-8.5, que es el más catastrófico, donde pues la humanidad nunca entiende que debe reducir los combustibles fósiles y le entra así a construir refinerías, ¿no? Así por todos lados. Y encontramos que, bueno, entre más, la interpretación es que digamos que entre más rojo, esas áreas presentarán mayor vulnerabilidad genómica, o sea, los organismos en esas áreas presentarán mayor vulnerabilidad genómica. Entonces, para la década de 2050, en los escenarios, digamos, intermedios y el más catastrófico, pues digamos que en el sur del Golfo hay como cierta, pues, alta vulnerabilidad, ¿no? Y un poco en el norte. Pero en el escenario a la década de 2100, en el escenario más catastrófico, bueno, la vulnerabilidad genómica de los organismos del norte del Golfo de California, bueno, es grave, ¿no? Todo ese rojo dice, esos organismos van a ser muy vulnerables en términos genómicos con las condiciones ambientales de ese entonces. Y bueno, también los del sur. Esto es para Cocodrilictis gracilis. Y bueno, parece que las respuestas de la vulnerabilidad genómica son especies específicas, ¿no? Como veremos, por ejemplo, en el Acatinus puncticulatus, incluso en el escenario, digamos, intermedio para la década de 2050, la vulnerabilidad genómica en el norte del Golfo de California, bueno, será pues bastante alta y también en el sur del Golfo de California. Si ven, hay como cierta estabilidad en el centro del Golfo de California, estaría como, es parte de lo que hay que empezar como a dilucidar, ¿no? Que pudiera dar como esa estabilidad. Y en el caso de Acatemblemaria croqueri, bueno, también hay elementos de vulnerabilidad genómica, digamos, no cambia tan dramáticamente entre los escenarios intermedios y más catastrófico a través de las décadas, pero sí la hay, ¿no? O sea, más bien es como una vulnerabilidad genómica estable, que no por eso es más bueno ni nada, sino existe, ¿no? O sea, pero podemos como modelar y empezar a ver qué va a pasar. Si ven, hay como cierta congruencia, ¿no? En que habrá las poblaciones del norte de California y del sur de California, serán más vulnerables genómicamente. Y es lo que llevamos hasta el momento. Esto, bueno, son partes de estos de este proyecto. Pues, ya podemos hablar que hay como un patrón congruente de diferenciación genómica norte-sur, un flujo genético limitado. Está buena esta discusión de esa diferenciación, ¿no? Si el evento vicariante, como los canales marítimos que tienen poca evidencia geológica, o eventos paleoclimáticos, ¿no? Que en nuestro caso pudimos modelarlos y pueden pues son congruentes, ¿no? Para las tres especies. Podemos concluir que los factores históricos de conectividad y heterogeneidad ambiental pueden jugar un papel importante en la configuración de la estructura genética de los especies crípticos y por tanto, pues son sensibles, ¿no? A los cambios ambientales que ocurrirán en los escenarios de cambio climático. Algunas de las cuestiones que, bueno, están pendientes en este trabajo y que estamos trabajando es integrar más especies a la matriz de análisis y ver si siguen teniendo como este patrón congruente, ¿no? De diferenciación norte-sur y si coincide con los escenarios de refugios y también las implicaciones en el cambio climático, ¿no? Y también completar estos análisis de vulnerabilidad genómica con vulnerabilidad ecológica, ¿no? Y algo también como pendiente es hacer más explícito el análisis y la influencia de los componentes, ahí tiene un error de dedo, oceanográficos, ¿no? Como los diferentes patrones de corrientes que existen en el Golfo de California. Y eso sería todo por el momento. Muchas gracias bueno, a todo el equipo ahí del laboratorio con el que hemos estado trabajando. Y si tienen preguntas o si quieren integrarse a analizar algunas de las especies, bueno, los escucho.
Muchas gracias, Vlad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Me oyen? Sí, sí se escucha, Vlad. Este, ¿Alguien? en el chat, suele preguntar si algunas de estas especies son endémicas de la zona. Sí, Cocodrilitis gracilis y Acanthemblemaria croqueri son especies reconocidas como endémicas de la zona. En el caso de la Catinus puncticulatus, bueno, según como está descrita la especie, se distribuye desde el Golfo de California hasta Centroamérica. Pero análisis genéticos han sugerido, no han sugerido, más bien el resultado de análisis genéticos, bueno, ha puesto en evidencia que se trata de un complejo de especies. Es decir, hay un clado monofilíticamente recíproco del Golfo de California que bien podría ser considerado una especie. Bueno, lo será hasta que se haga como el acto taxonómico, ¿no? De reconocerlo y describirlo como una especie, pero tiene su propia identidad genética, ¿no? Es diferente y es independiente de los clados que están en la costa del resto de México y en Sudamérica. Por eso lo contemplo como un clado endémico, ¿no? Digo, pudiera, ya cuando se haga esa revisión, va a ser una especie endémica. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo quiero comentar algo, tengo una duda. Adelante, Tania. Hola, Ujú. Vlad, muchas gracias por tu presentación. Más que nada, la duda es sobre el análisis donde mostrabas unos mapas, los de modelación de relación entre variantes genéticas y ambientales. Me llamó la atención y creo que como que ahí se me trabó un poco la presentación y quería ver si me podías explicar un poquito más sobre estos mapas, por favor. ¿Son estos? Ajá, sí. Ok, pues colectamos, estos son nuestros puntos de colecta, ¿no? Y secuenciamos a los individuos de esas localidades y determinamos la diversidad genética. Después, por otro lado, hicimos una matriz de las variables ambientales en esos puntos y se llama así ese análisis Gradient Forest, es que básicamente tienes por un lado tu matriz de diversidad, tu matriz genómica y del otro lado tu matriz de variables ambientales, ¿no? Entonces lo que haces es modelar cómo la variable de respuesta es la variación genómica y la independiente, pues las variables ambientales. Entonces puedes modelar cómo se comporta la variación genómica en función de las variables ambientales. Lo haces con los puntos que tienes colectados. Pero como ya hiciste ese modelo, pues puedes tomar otros puntos, ¿no? Aquí cada uno de los píxeles en estos mapas pues son puntos de los cuales puedes extraer las variables ambientales y mediante el modelo puedes predecir la variación genómica relativa esperado en esos puntos, aunque no tengas individuos de ahí. Y no han hecho la prueba como, bueno, no sé si lo han como pensado, justamente como que esa parte me llamó la atención, ¿no? Como de que aunque no exista la muestra, que se pueda como inferir que hay como un grupo genético, ¿no? Y a lo mejor estaría interesante ir y tratar de colectar de ahí, ¿no? Como para confirmarlo. Uy, pues sería muy, muy bueno. Por ejemplo, aparece que los de la costa de la parte del continente son otro grupo genético, ¿no? Otro grupo genómico, y por supuesto que estaría muy bien, ojalá se haga en algún momento, colectar esta parte y comprobar específicamente si es otro grupo genético. Lo que sí es que un compañero ahí del CIPNOR que trabaja con corales tiene muestras de este lado y parece que sí, bueno, se forman unos grupos de este lado de la península y parece que los individuos que están del lado del continente son otro grupo genético diferente a los de acá. Pero sí, justamente, pues es como la idea tras los modelos, ¿no? Que es una predicción y pues comprobarlos empíricamente cuando se pueda. Sí, la verdad está muy interesante. Muchas gracias.
Gracias, Tania. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ricardo, adelante. Buenos días, Vlad. Pues felicidades por el trabajo que estás haciendo, bueno, que están haciendo todos ustedes. Está muy interesante. Mi pregunta va sobre la región de ahí de Bahía de Los Ángeles, donde estuvieron ahí colectando. Hay trabajos que describen similitud genética de especies de peces que habitan en el Alto Golfo, en esa región, con respecto a las mismas especies en el Pacífico, más o menos a la misma altura de la península, pero del lado del Pacífico. Estas especies que tú estás trabajando se distribuyen también del lado del Pacífico y en su caso, ¿esperarías encontrar diferencias o no? No, estas especies en particular son consideradas endémicas del Golfo de California. Y creo que, Bueno, pero dijiste que se distribuyen en todo el Pacífico, ¿no? no, bueno, los Croqueri y Gracilis son endémicas del Golfo de California. Ah, ok. Puncticulatus está del Golfo de California hacia el sur, hacia, bueno, desde todavía parte de México hasta Centroamérica. No está reportada como, digamos, del lado del Pacífico de la península. Estas especies en particular, ¿no? Y además, bueno, Puncticulatus parece que los individuos que están en el Golfo de California son una especie diferente a las que están hacia el sur. Son eh, monofiléticamente recíprocas, y es la propuesta que son un complejo de especies y una especie es la del Golfo de California. Pero sería muy interesante como tener justamente como alguna especie que digamos que rodee la península y hacia abajo. Y, ay, no me acuerdo, hay no lo tengo ahorita en la mente, pero se podría poner a prueba esta controvertida idea de los canales marítimos, ¿no? Que viviseccionaban la península, bueno, más bien que diseccionaban como la península por la mitad, y ver si realmente pues son parecidos los que están aquí y de este lado que con los del sur del Golfo de California. Pero estas especies Sí. sí, o sea, como estos grupos son endémicos del Golfo de Ok. California. Sí, aunque no necesariamente tiene que rodear toda la península, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso hicimos un estudio con langosta roja y hay una Ujú, población ahí en Valle de Los Ángeles y bueno, pues la langosta roja no se distribuye más al sur que Bahía Magdalena y prácticamente es el límite sur. Entonces, pues nos daba curiosidad saber esa población que estaba allá adentro, qué pasaba, y bueno, no encontramos diferencias genéticas. Digo, el marcador no era el ideal, era el mitocondrial, ujú. pero incluso con otro estudio que hicieron con microsatélites no encontraron diferencias de esa población de Valle de Los Ángeles con respecto al Pacífico, ¿no? Entonces, Oh, digamos, eso de alguna manera, no sé si refuerza la hipótesis de de un canal ancestral ahí ujú. en la península, pero probablemente sí. Sí, sí es muy interesante si se parecen, dado pues todas las distancias, ¿no? Que hay hacia acá y que no están, ¿no? Dices. Ujú. Sale, pues muchas Ujú. gracias. Nada, Felicidades. Gracias, Ricardo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, parece que sería todo. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias, Vlad, por el seminario. Y nos estaremos viendo la próxima semana con un seminario de Ramiro, quien va a presentar su proyecto de doctorado. Muchas gracias a todos. nos vemos. Gracias a todos y todas. Hasta luego.